Mi prometido me dijo que cancelaba la boda porque yo no era lo suficientemente atractiva después de mi accidente, pero cuando la cirugía reconstructiva y el dinero del seguro me dejaron mejor que antes, ahora me ruega por una segunda oportunidad. Tenía un trabajo decente, un círculo de amigos que me adoraban y un prometido, Eric, que parecía sacado de una novela romántica. Llevábamos juntos casi 7 años, desde que nos conocimos en la universidad. Él era mi todo, mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras. Me decía constantemente que yo era la mujer más hermosa que había conocido, que mi risa le alegraba los días y que la idea de pasar el resto de su vida conmigo lo hacía el hombre más feliz del mundo. Teníamos la boda planeada. Faltaban solo 6 meses. Ya habíamos reservado el salón, yo ya había encontrado el vestido de mis sueños y Eric había elegido a sus padrinos. Nuestras familias se llevaban de maravilla, y todo el mundo nos veía como la pareja perfecta. Éramos la envidia de nuestros amigos. Nadie podía imaginar que esa burbuja de felicidad estaba a punto de explotar de la manera más cruel y dolorosa posible. El infierno empezó una tarde de otoño. Regresaba a casa después del trabajo cuando un camión se pasó un semáforo en rojo y me embistió de lleno. El impacto fue brutal. Mi coche quedó hecho un amasijo de hierros y yo terminé en el hospital, con la cara hecha un desastre. Me fracturé la mandíbula, el pómulo, la nariz y tuve varias heridas profundas en la piel. Los médicos me dijeron que necesitaría cirugías reconstructivas para poder volver a tener una cara normal. Recuerdo que, entre el dolor y la confusión, solo pensaba en Eric. Sabía que él estaría ahí para mí, que me daría fuerzas para salir adelante. Al principio, Eric cumplió con mis expectativas. Estuvo en el hospital, me tomaba de la mano, me susurraba que me amaba y que nada importaba, que la cara solo era la envoltura. Yo, con mi venda en la cabeza y mis moretones, sentía un alivio inmenso por tenerlo a mi lado. Pero, como dicen, el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos de crisis. Mi burbuja de felicidad se rompió en 1000 pedazos el día que me dieron de alta. Eric me ayudó a llegar a mi apartamento, me dejó en el sofá y se sentó frente a mí, con una expresión seria y distante que no le había visto en la vida. Yo, con mi cara hecha un Cristo y el cuerpo adolorido, me preocupé, le pregunté si algo andaba mal, y él, sin rodeos, me soltó una bomba que me dejó sin aliento. Me dijo que había estado pensando mucho, que esto no era lo que él había imaginado para su vida, que lo nuestro no podía ser, que no se podía casar conmigo. Yo, con la voz entrecortada, le pregunté si se refería a mi aspecto, a las cicatrices, y él, sin titubear, me respondió que sí, que no le atraía, que no se sentía orgulloso de mí, que se sentía avergonzado y que no quería estar con una mujer con una cara de espanto. Me dejó el anillo en la mesa y se fue, sin decir una sola palabra más, dejándome sola, destrozada y con el corazón hecho pedazos. Actualización 1. Las primeras semanas después de que Eric me abandonara fueron una pesadilla de la que no parecía despertar. Me sentía completamente hundida, no solo por el dolor físico de mis heridas, sino por la traición que me había destrozado por dentro. No podía dejar de pensar en sus palabras, en cómo me había dicho, sin ninguna pizca de remordimiento, que yo no era lo suficientemente atractiva para él. Me miraba al espejo y solo veía a un monstruo, a un reflejo de lo que me había dicho. Me aislé del mundo, no quería que nadie me viera en ese estado. Mi mejor amiga, Lisa, se volvió mi única conexión con la realidad. Se mudó a mi apartamento, me ayudaba a comer, a bañarme y me escuchaba llorar durante horas, sin juzgarme, solo dándome el apoyo que necesitaba. Ella fue la única persona que me recordó que mi valor no dependía de mi apariencia. Un día, mientras me ayudaba a cambiarme los vendajes, Lisa me miró fijamente y me dijo que no podía seguir hundiéndome, que tenía que empezar a luchar por mí misma. Sus palabras me tocaron una fibra sensible. Me di cuenta de que, si me quedaba en esa cama, llorando por un imbécil, le estaba dando la razón. Y no se la iba a dar. Tenía que demostrarle, no solo a él, sino a mí misma, que yo era más que una cara bonita. Con ese nuevo propósito, empecé a enfocarme en mi recuperación. Asistí a todas mis citas médicas, y poco a poco, mis heridas físicas empezaron a sanar. Empecé con terapia para lidiar con el trauma del accidente y el abandono de Eric, y también para trabajar en mi autoestima,
que estaba por los suelos. Un día, en una de mis consultas, mi médico de cabecera me habló de un cirujano plástico reconstructivo increíble, el Dr. Wells, que tenía una reputación intachable y había ayudado a mucha gente en situaciones similares a la mía. Tenía miedo, claro que sí, pero la idea de poder recuperar mi rostro, o al menos parte de él, me dio la esperanza que tanto necesitaba. Hice una cita con el Dr. Wells. Me explicó, con una delicadeza y una empatía que me sorprendieron, todo el proceso. Me dijo que sería largo, que implicaría varias cirugías, pero me aseguró que podía dejar mi cara mejor que antes del accidente. Y aunque al principio era algo que me parecía imposible, él me dio la confianza para intentarlo. No me lo pensé 2 veces y le dije que sí, que quería empezar lo antes posible. Y justo cuando pensaba que no podía haber más giros en esta historia, mi abogado me llamó. Había estado trabajando en el caso del accidente, y me informó que la compañía de seguros del camión que me chocó había llegado a un acuerdo. Me ofrecieron una cantidad de dinero que me dejó sin aliento. Era suficiente para cubrir todas las cirugías, la terapia, los gastos médicos y, lo más importante, me daba la libertad financiera para no tener que preocuparme por el dinero en mucho tiempo. En ese momento, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Eric me había quitado mi felicidad, pero la vida me la estaba devolviendo con creces. Ahora, con el dinero en mi cuenta, y la promesa del Dr. Wells de dejarme mejor que antes, la venganza no era algo que buscaba, pero la idea de que Michael se diera cuenta del error que había cometido, de que me había subestimado, era una sensación que me daba fuerzas para seguir adelante. Actualización 2. Han pasado casi 8 meses desde que Eric me dejó, y mi vida ha cambiado por completo. Es increíble cómo un evento tan jodidamente doloroso puede ser el catalizador de una transformación total. Las semanas siguientes a la llamada con mi abogado fueron una vorágine de citas médicas, consultas y, finalmente, las cirugías reconstructivas que me había prometido el Dr. Wells. Me sometí a 3 procedimientos mayores. El primero fue el más difícil, una cirugía para reconstruir los huesos fracturados de mi pómulo y mandíbula, y para realinear la estructura de mi cara. Después de eso, mi cara estaba más hinchada que nunca, y el dolor era tan intenso que por momentos me arrepentía de haberme metido en todo ese rollo. Pero el Dr. Wells y su equipo fueron increíbles, me explicaban que era parte del proceso, me daban ánimo y me recordaban que la paciencia era clave. La segunda cirugía fue para reparar los daños en mi nariz, que había quedado completamente desviada. Y la tercera, y la más importante para mí, fue un procedimiento para minimizar las cicatrices y refinar mis facciones. El Dr. Wells había hecho algo casi milagroso. Cuando me quitaron los últimos vendajes, no solo vi a la Jessica de antes, sino a una versión mejorada. Mis pómulos estaban más definidos, mi nariz se veía recta y mis facciones eran más armoniosas que nunca. Las cicatrices eran casi invisibles. Era como si el accidente, en lugar de destruirme, me hubiera dado una segunda oportunidad para ser más hermosa. Durante todo este tiempo, el dinero del seguro fue mi salvación. No tuve que preocuparme por las facturas médicas, y eso me dio la tranquilidad de poder enfocarme al 100% en mi recuperación. También lo usé para invertir en mí misma. Me inscribí en un gimnasio, empecé a trabajar en mi físico, me compré ropa nueva y me dediqué a mi bienestar emocional. Fui a terapia para lidiar con el trauma del accidente y, lo más importante, con la traición de Eric. Aprendí a entender que su decisión de dejarme no tenía nada que ver con mi valor como persona, sino con su superficialidad y su cobardía. Dejé de sentirme una víctima y empecé a sentirme como una sobreviviente. Y, honestamente, me sentía más fuerte, más segura y atractiva que nunca. No solo por el cambio físico, sino porque había superado una mierda que casi me destruye y había salido de ella de pie. La idea de Eric, sus palabras y su traición, ya no me dolían, me daban rabia. No le quería de vuelta, no quería su arrepentimiento, solo quería que se diera cuenta de la mujer que había perdido, de que había tirado a la basura a la mujer que, ahora, se veía mejor que nunca. Sabía que algún día nos encontraríamos, y cuando eso pasara, no iba a ser la misma Jessica que él había dejado. Iba a ser una mujer nueva, una mujer que se veía al espejo y se sentía orgullosa de lo que veía, y que no necesitaba la aprobación de nadie para saber que valía la pena. La venganza, ahora sí,
empezaba a hacer un plato que me apetecía mucho. Actualización 3. Pasaron un par de meses más desde la última cirugía, y yo ya no parecía la misma. No solo por el cambio físico, que era impresionante, sino por el cambio de actitud. El dinero del seguro me había dado la libertad de no tener que volver a mi antiguo trabajo de oficina, que detestaba, y en cambio, me dio la oportunidad de perseguir algo que me apasionaba de verdad. Siempre me había encantado el arte y el diseño, así que decidí estudiar diseño de interiores, y afortunadamente, con el dinero que tenía, pude pagar la matrícula y el material sin problema. Estaba completamente enfocada en mis estudios, en mi recuperación y en mi nueva vida. Dejé de pensar en el pasado, y empecé a vivir en el presente. Me sentía una mujer nueva, una mujer que había superado una mierda que casi la destruye. Mi confianza estaba por las nubes. Ya no tenía miedo de que la gente me viera, y empecé a salir de nuevo con mis amigos, a conocer gente nueva y a disfrutar de la vida. Una noche, fui a una inauguración de una galería de arte con Lisa. Me sentía increíble, llevaba un vestido nuevo, mi pelo estaba perfecto, y la verdad, me veía mejor que nunca. Y justo cuando estaba en la barra pidiendo un trago, lo vi. Eric. Estaba parado a unos metros de mí, hablando con un grupo de gente. Parecía él mismo, con su sonrisa de siempre, con su traje caro y su aire de superioridad. Pero la verdad es que ya no me impresionaba, me parecía un desconocido. Me di la vuelta, le di la espalda y seguí mi conversación con Lisa, como si no lo hubiera visto. Pero él, al parecer, sí me vio. Sentí su mirada sobre mí, una mirada de sorpresa, de incredulidad, y de repente, de un arrepentimiento que me dio una satisfacción inmensa. No me quitaba los ojos de encima. La gente con la que estaba hablando lo miraba raro, como si no entendieran por qué se había quedado en silencio, pero a él no le importaba. Estaba completamente hipnotizado. Cuando la gente empezó a dispersarse, Eric se acercó a mí. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero no por nervios, sino por una emoción fría y calculadora. Estaba a punto de presenciar su humillación, y no iba a dejarlo ir. Se acercó a mí, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su cara se puso pálida. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se llenaron de un asombro que me dio una satisfacción inmensa. Jessica, me dijo, con la voz entrecortada, ¿eres tú? Te ves increíble. ¿Qué te pasó? Lo miré con una sonrisa, la misma sonrisa que él me había dicho que le encantaba. Pasó que la vida sigue, Eric. Y a veces, las cosas mejoran. Mucho. Él intentó tocarme el brazo, pero yo me aparté. No puedo creerlo. Estás más guapa que nunca. Me equivoqué, Jessica. Fui un idiota. Fui un completo imbécil. Te necesito, Jessica. Te necesito de vuelta. Lo miré fijamente, con una frialdad que lo desarmó. No, Eric. Ya no me necesitas. Y yo ya no te necesito a ti. Ahora, si me disculpas, tengo una inauguración que disfrutar. Me di la vuelta y me fui, dejando que se quedara ahí parado, con la mano extendida y el corazón roto. La venganza, en ese momento, me supo a gloria. Y sabía que esto era solo el comienzo. Actualización 4. Tras esa noche en la galería, la campaña de acoso de Eric para intentar recuperarme comenzó de forma intensa. Al principio, se dedicó a enviarme mensajes de texto a través de las redes sociales, ya que lo tenía bloqueado de mi teléfono. Me escribía unas disculpas larguísimas, jurándome que había sido un imbécil superficial, que se había dado cuenta de que me amaba de verdad y que se había arrepentido de cada palabra que me había dicho. Por supuesto, nunca le respondí. Sus mensajes me generaban un asco tan grande que no podía ni leerlos completos. Lo bloqueé de todas mis redes sociales. Pero él, lejos de rendirse, empezó a buscarme en la vida real. Un día, mientras salía de la universidad, me lo encontré esperándome en la calle. Intentó abordarme, pero lo ignoré por completo, pidiéndole a uno de mis compañeros de clase que me acompañara hasta mi auto. Otro día, apareció a la entrada del edificio donde ahora vivía, con un ramo de flores enormes y una caja de chocolates de una marca carísima. Lo miré con desprecio y le dije que, si no se iba en ese momento,
llamaría a la policía. Se fue, pero su insistencia me estaba empezando a cabrear. No entendía que yo no quería volver a saber de él, que el daño que me había hecho era irreparable. Un fin de semana, mientras estaba cenando con Lisa en un restaurante que solíamos frecuentar, Eric apareció de la nada. Se acercó a nuestra mesa, con una expresión de desesperación que me dio una mezcla de lástima y asco. Su mirada era de perro arrepentido, con los ojos rojos y un aire de tristeza que no le había visto nunca. Me soltó un discurso patético sobre cómo se había dado cuenta de su error, como yo era la mujer de su vida y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que lo perdonara. Lisa, que es una leona cuando se trata de protegerme, no se contuvo. Se paró de su silla, lo miró con la furia de 1000 demonios y le dijo en voz alta para que la gente de las mesas vecinas lo escuchara: Eric, ¿qué carajos te pasa por la cabeza? La dejaste en el momento más vulnerable de su vida, cuando estaba destrozada por dentro y por fuera. ¿Y ahora que se ve más guapa que nunca, vienes a rogarle que regrese contigo? Eres un cínico, una mierda de persona, y no tienes la más mínima vergüenza. Vete de aquí. El rostro de Eric se puso rojo, pero en lugar de irse, se quedó ahí, balbuceando excusas sobre el estrés, la presión, la confusión. Yo, por mi parte, lo miré con una frialdad que lo desarmó. Eric, le dije, con una voz tranquila y sin emoción, no hay nada que hablar. Te di la oportunidad de estar conmigo en las buenas y en las malas, y me fallaste. Me humillaste, me hiciste sentir como si fuera un pedazo de basura. ¿Y ahora, crees que soy tan estúpida como para volver contigo? No, Eric. No te quiero cerca. No te quiero en mi vida. Mi vida es 1000 veces mejor sin ti, y ahora, si no te vas, me voy yo. Me levanté de mi silla y, sin mirar atrás, salí del restaurante con Lisa. Lo dejé ahí, solo, con la vergüenza de su descaro. La gente nos miraba, pero a mí no me importaba. Sentí una satisfacción inmensa al ver su cara de desesperación. Sabía que esto era solo el comienzo de su humillación, y que lo que le esperaba era una lección de vida que no olvidaría jamás. Actualización final. Las patéticas y cada vez más desesperadas llamadas de Eric se hicieron más frecuentes, casi a diario. No le contestaba, por supuesto. Mis amigos y mi nueva vida me absorbían por completo, y la verdad es que ya no tenía tiempo para su drama. Pero un día, mientras salía de mi clase de diseño, lo vi esperándome. No llevaba flores, ni chocolates, ni su traje caro de siempre. Se veía mal, demacrado, con el pelo desordenado y una barba de varios días. Su imagen de príncipe encantador se había desvanecido, y la verdad, ya no me daba lástima, solo me daba asco. Jessica y me dijo, con la voz quebrada por el llanto: por favor, dame un minuto. Te juro que he cambiado. Fui a terapia, me di cuenta de la mierda de persona que soy. Me arrepiento de cada palabra que te dije. Por favor, dame otra oportunidad. Vuelve conmigo. Haré lo que sea. Lo miré fijamente, con una frialdad que lo desarmó. Había esperado este momento durante meses, soñando con las palabras que le diría, con la cara que pondría cuando le demostrara lo que había perdido. Pero ahora que lo tenía frente a mí, suplicando, solo sentía un vacío. La rabia se había desvanecido, y lo único que quedaba era la satisfacción de saber que había superado algo que casi me destruye. Eric, le dije, con una voz tranquila y sin emoción, escúchame bien, porque esto es lo último que te voy a decir. Cuando me dejaste, mi vida estaba hecha pedazos. Estaba desfigurada, sin autoestima y con el corazón roto. Y tú, la persona que se suponía que me amaba, me dijiste que no era lo suficientemente atractiva. Me humillaste, me hiciste sentir como un objeto defectuoso. Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran en su corazón. Pero ¿sabes qué, Eric? Me reconstruí. No solo mi cara, sino mi vida. Con el dinero del seguro que tú despreciaste, me hice las cirugías, me recuperé, y me volví más fuerte, más hermosa y más feliz de lo que jamás fui contigo. Ahora tengo un trabajo que amo, amigos que me valoran por quien soy, y una vida que no necesito compartir con un superficial como tú. Él intentó interrumpirme, pero lo detuve con la mirada. No. Escucha. Tú no me dejaste por mi apariencia.
Tú me dejaste porque eres un cobarde, porque no pudiste manejar la idea de estar con alguien que no encajaba en tu imagen perfecta. Y ahora, que me veo mejor que antes, ¿crees que puedes volver como si nada hubiera pasado? ¿Crees que soy tan estúpida como para caer en tus mentiras otra vez? Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Era una foto mía en la playa, sonriendo, con un hombre a mi lado. Era Jack, un chico increíble que había conocido hace un par de meses, que me hacía reír y me valoraba por quien era, no por cómo me veía. Esta es mi vida ahora, Eric, le dije. Una vida sin ti. Una vida donde soy feliz y donde me siento amada por la persona correcta. La cara de Eric se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su boca tembló. No, no puedes hacerme esto, Jessica. Por favor. Ya lo hice, Eric, le respondí, con una sonrisa fría. Y no me arrepiento de nada. Así que, por favor, hazte un favor y desaparece de mi vida. No te quiero cerca. Nunca más. Me di la vuelta y me fui, dejándolo ahí parado, solo, con el corazón roto y la vida hecha pedazos. La venganza, al final, no fue un acto de crueldad, sino un acto de liberación. Y la verdad, nunca me había sentido tan jodidamente bien. Ahora, a seguir adelante con mi vida, con mi nueva cara, mi nuevo trabajo y mi nueva felicidad.